Bueno, ya vieron cómo se trasladan los camiones, pero si te causa curiosidad saber cómo recogemos el cuarto, cómo hacemos para la mudanza, e incluso en dónde nos vamos nosotros, los artistas, que por supuesto no es así como ven, quédate hasta el final, que en este capítulo te enterarás. Buenísimos días, mis amores, ¿cómo estamos? Bienvenido una vez más a mi canal Lena Sabón Blog. Miren, me acabo de despertar, como tengo los pelos, quitándome la pañoleta, pero es que hoy es martes y quiero que me acompañen a todo el proceso de recogida del cuarto y la mudanza. A ver, normalmente solemos mudarnos los lunes, pero bueno, hay algunas veces que también lo hacemos los martes. Hoy el viaje es un poco largo porque tenemos que hacer no sé cuántos kilómetros, ¿vale? Pero más o menos de viaje son como 2 horas y media. Ya desde ayer se fueron algunos camiones, ahora se los voy a enseñar más adelante para que vean. Y hoy ya se fue también el primer viaje. Nosotros venimos yéndonos en el segundo de hoy y ya nos avisaron por ahí que serían 2 horas y media más o menos, o quizás un poquitico más de viaje. Pues nada, ahora a prepararme y ustedes me van a ayudar. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety. Bueno, comentarles que amanecemos sin luz los días que nos vamos a mudar. De hecho, ahora ustedes van a ver más claridad, pienso yo, porque ya le puse, que se me había olvidado en la presentación, esta lamparita, porque ahora mismo no tenemos luz corriente. Aquí cuando nos vamos a mudar, el día antes nos quitan el agua a las 9 de la noche, a las 10, y la corriente nos la quitan a las 6:30, más o menos por ahí. Si uno es inteligente, se levanta a las 6:30 y va al baño, se hace las cosas con corriente. Yo lo he hecho alguna vez, pero la verdad, hoy no tenía ganas de despertarme. Como sabía que el viaje era mucho más tarde, dije, pues no me voy a levantar. Ya cuando me despierte, hago todo lo que tenga que hacer. Entonces, nada, vamos al lío. En lo que voy aquí preparándome y chismeando un rato con mi compañera, porque es lo primero que hago en el día cuando me levanto, chismear de lo que hemos soñado o cualquier cosa que se nos ocurra. Les voy explicando porque ustedes deben de estarse preguntando que por qué nos quitan la corriente y el agua. Nos quitan el agua, ¿por qué? Porque todas las mangueras y las cosas que utilizan para tener el agua activa aquí en el circo, la recogen el día antes para tener todo recogido para el otro día, el primer viaje. La corriente pasa un poco lo mismo, lo que la corriente nos la quitan a las 6 de la mañana, justo un rato antes de que salga el primer viaje, porque es lo que necesitan que llegue de primero también allá al otro sitio donde vamos. Por eso es que en la mañana nos despertamos sin corriente y menos mal que cuando les grabé no hacía mucho frío, pero normalmente imagínense en tiempo de frío, por mucho que uno tenga la calefacción puesta la madrugada entera, que para guardar el calorcito en el cuarto, ya cuando uno se despierta, que comienza a hacer las cosas, pues el calor se va. Ahora aquí como en Cuba. Agüita. Sí, todo. Agüita para la olla.
Qué frío. Tin, tin, tin. Y aquí en lo que se va calentando el agua, pues yo voy sacando la ropa que me voy a poner, organizando algunas cositas, acomodando la ropa y tal, para que no se nos haga tarde, porque lo menos que queremos es que lleguen a recogernos y nosotras no estar listas. Que ya eso ha pasado y créanme que no es nada agradable. Ay, esta agua se calentó mucho. Una eternidad después. Llegué. Vamos a agilizar un poco la cosa porque si no terminamos mañana y al final aquí lo que estoy haciendo es cepillándome los dientes normalitos para seguir con mi rutina de skincare que me hago diaria. Como en Cuba, caballero. Ahora voy a lavarme mi carita con mi gel limpiador. Yo diciéndole a mis suscriptores que hay que lavarse aquí la boca, la cara y todo como en Cuba. Sí. Me voy a lavar la cara con el hielo. ¿Hay hielo ahí? No sé. Creo que sí. Hello, gente hermosa, gente linda. Bienvenidos al canal de... Ella robándose mi cámara. Ay, qué fría está la... ¡Está fría! Mamá. Necesito jengibre, Pili. Dice que es muy bueno para la dieta. Sí. No, bastante bien me va. Me ha eliminado bastante grasa. Carajo. Eso es un premio, eso es madre. Este es perfecto. Frito botar la basura. Ay, una flota. ¿Qué pasó? Es grano de la flota que tenía en la cara. Sí. Estaba bien. Me seco la cara con papel de cocina. Ya la conocen, ustedes saben, Soriel. No, Mi compañera. yo lo siento mucho, pero no tiene Que sepan que este gel es para aclarar las manchitas. Es una pasada, es de la gama Lumis Radiance. Ustedes saben, de Pharmacy, Dr. Cetuno. Vamos a proseguir con todo lo que hay que hacer. Ahora me voy a cambiar, pero, por supuesto, no me voy a cambiar al frente de ustedes. Así que miren, vamos. Mírenla a ella. Se va a lavar la cara con agua con hielo. Eso es buenísimo, caballero, déjenme decirle. Pero con este frío que yo tengo, no me parece que yo haga eso, por Pero favor. normalmente debería meter la cara dentro de mí, pero como mi cara no cabe dentro de la voy a tener que chapar. Dale. Eso. Mira. Te pago si yo hago eso. Desodorante. Del Mercadona, normalmente. Porque Pharmacy todavía no tiene, porque si no... Bueno, no tiene aquí.
que sepan que en México y en Estados Unidos sí tenemos desodorante en Pharmacy. Y ahora sí ya estoy cambiada, ahora les enseño el look. No acabo de planchado esto un poco, pero como si no me voy a poner una chaqueta, ¿qué importa? Un poquito de aceite para mi cuerpecito. No se puede andar ceniza por la vida. Este aceite es de manteca de karité y está enriquecido con vitamina E. Me encanta porque si ustedes huelen, si ustedes pudieran oler, caballero, por ejemplo, la cámara, yo pudiera hacerle así para que elijan, es una pasada. No te deja la piel así grasosa e indeseable, no. Te la deja bien hidratada y súper rica. Chaquetita. Y ya está. Bueno, y aquí estoy yo que comencé a hacerme lo que no me falta en mi día a día, mi rutina de skincare y luego mi maquillaje. Pero claro, es que todas las mujeres nos gusta cuidarnos para vernos y sentirnos muchísimo mejor. Y yo utilizo esta marca por los beneficios que me da, porque aparte de ser una marca que es completamente natural, libre de parabenos, silicona, todo lo que puede repercutir en nuestro rostro, también me da la oportunidad de, como buena emprendedora que soy, ganarme dinero extra a través de estos productos. Pero bueno, de eso les voy a hablar un poco más adelante porque ya llevo más tiempo desarrollando esta oportunidad de negocio y pienso que a eso le tengo que dedicar un capítulo. De lo que sí les puedo mostrar y hablar es de la calidad de los productos, que eso me tiene más enamorada que nada. Así que si de verdad de recomendación uno tiene que hablar o decir algo, es de lo que uno verdaderamente utiliza día a día. Y a día de hoy, yo todos mis productos que utilizo de uso diario son de Pharmacy. Así que si tienen alguna duda que necesitan utilizar algún producto en específico para mejorar su cutis o cualquier problema que tengan, me pueden preguntar porque tenemos productos de todo tipo de piel. Vale, aquí yo estaba terminando mi maquillaje, que miren cómo me quedó, dándome los últimos retoques para seguir, porque ahora es que esto empieza. Y ahora sí, mis amores, lista, maquillada, ahora es que comenzamos a recoger. Operación cerrando taquilla. Amores, vean. Miren cómo yo cierro la taquilla para que en el viaje no se vaya a botar nadita. Yo después les muestro cuando lleguemos cómo llegan las cosas. Qué pesado esta parte de aquí abajo. Como el frío está ahí.
Y así quedó. Miren, ya esto de aquí está recogido. Ahora esto lo ponemos aquí adentro, luego se los mostraré. Algunas cosas las ponemos aquí adentro. Y aquí ya todo está acomodadito. Miren. Ven, todo dentro de las gavetas. Y de este lado, bueno, este lado tampoco es que haya muchas cosas. La basura. Que ahora tenemos que botar la basura antes de irnos para dejar todo recogido. Y esto de ahí arriba, ahora mismo lo voy a bajar y lo voy a poner aquí debajo, en el piso, porque con el movimiento de la caravana se puede caer. Cosas que pasan. Soy capaz de lo incapaz por ti, mi cielo. Hago un pacto con el diablo y lo ofrezco. Miren, así pongo yo todo en el piso y todavía falta la maleta que está ahí arriba. Y la tengo que bajar de ahí, no voy a hacer que ruede con todo el movimiento. Y ustedes hoy seguro dijeron, Lena no tendió la cama. No, mi vida, porque los días de mudanza la cama no se tiende. Porque ustedes van a ver ahora la cantidad de cosas, mis amores, que yo dejo aquí encima de la cama para viajar. Yo creo que lo más difícil de vivir así en un espacio tan pequeño, en una caravana, es que no tenemos el suficiente espacio para guardar todas las cosas. Que si tuviéramos, no sé, un closet más grande, lo que sea, fuera muchísimo mejor. Pero bueno, que no pasa nada. Vamos ahí llevándolo como podemos. Miren todo lo que yo dejo aquí en la cama. Toallitas húmedas, cosas del pelo y todo eso. Mi virgencita. Estos son paquetitos que tengo yo para echar los productos de mi negocio a la hora de hacer una venta. Esto también es de mi negocio, el aro de luz para grabarles a ustedes. Mi cosméticos, mis productos de mi skincare, libros y eso. Todo esto yo lo dejo aquí en la cama. Ahora lo tapo con mi edredón y estas cosas. Y ya queda todo organizadillo aquí arriba de la cama. Así quedó mi cama. Así quedó. No se ve nada. Pero ahí abajo ya ustedes vieron todo lo que hay. Así quedó mi cama. Miren, miren, miren. Así la dejo yo. Ya allá arriba no está la maleta. Ya la puse por aquí abajo. Miren. Ya al final les muestro cómo dejamos todo el cuarto. Y aquí estoy poniéndole más escortey a las puertas. Bueno, escortey como se dice en Cuba. Aquí creo que se dice cinta adhesiva. Porque nosotros normalmente antes no le poníamos a este armarito nada. Y una vez que se hizo un viaje súper complicado, que cuando llegamos todo estaba virado al revés. Se había abierto las puertas, había salido todo, los pomos de cristal se habían partido, lo de frijoles y esas cosas, porque este es como nuestro almacén. Aquí arriba es donde tenemos la comida que no utilizamos o que vamos utilizando poco a poco para que no se nos agote, ¿no? Yo luego, cuando termine ahora esta toma, les voy a enseñar cómo quedó aquel viaje, el cuarto con todo virado al revés, que esa es la única vez que ha sucedido, porque en ninguno de los viajes habíamos tenido tal destrozo como en ese, ¿eh?
Como ven, me tuve que poner otro abrigo. Miren, me puse otro abriguito por arriba, por debajo, lo que es el cuellito sale por aquí arriba, porque tengo mucho frío. Me voy a preparar un poquitico de leche con colágeno para desayunar. Ay. Mis amores, no sé si ustedes son conocedores de la importancia que tiene el colágeno en el cuerpo, porque yo anteriormente, viviendo en Cuba, por supuesto que no conocía nada de esto, pero ahora que me he adentrado en lo que es el cuidado personal muchísimo más desde afuera, porque por dentro es verdad que haciendo ejercicio siempre me he cuidado y en el deporte me daban muchos suplementos y esas cosas, pero del colágeno no sabía y es sumamente importante para lo que es los huesos, la piel, las uñas, el cabello, ya que ayuda en su fortalecimiento. Y cuando cumplimos 25 años, dejamos de consumir cada año un 1%. Es decir, que se va debilitando el fortalecimiento de las articulaciones, para el crecimiento del cabello, las uñas, la textura de la piel. En todo esto influye el colágeno. Lo hay en diferentes formatos, en tabletas, en líquido, pero yo lo escogí en polvo porque como no me gusta mucho la leche, pues lo que hice fue sustituir el chocolate literal por el colágeno. Miren, y les voy a mostrar que aquí detrás estaba la carpa. Miren uno de los camiones, bueno, uno no, varios de los camiones. Quedan dos allá adelante. ¿Ven? Ya algunos se fueron en el primer viaje y otros ayer. Y aquí está el camión de nosotros. ¿Ven? Así, este es el baño, así queda el baño cerradito. Ahora verán mi cuarto, que es el último. Y bueno, queda también esta caravana aquí atrás que la están recogiendo, ¿vale? Así queda todo. Les muestro cómo queda en realidad todo el cuarto. Miren, así queda el cuarto. Todo recogidillo. Miren, tin, tin, tin. Ay, sí, coge la basura. Tenemos que botar la basura también ahora. Miren todo en el piso. La cama de Sori. Mi cama. Todito bien recogido para que no se nos mueva y se nos rompa la menor cantidad de cosas posible. Y tengo los dedos congelados. Y yo como siempre con mi compu y mi bolso. Así quedó por fuera nuestro cuartito. Nada más que falta cerrar este y ya todos los demás están cerrados. Y ya aquí íbamos de camino. Miren que tuvieron suerte. Y el día que les grabé, pues me voy en este coche que es de Desi, una de las compañeras de nosotros de acá del circo, que voy súper cómoda, aunque casi siempre viajo en la guaguita del circo, que es una furgo, que también voy cómoda y súper bien. Solo que hubo un día que se rompió y yo desesperada no aguanté y miren dónde me monté. Miren para aquello, que también fue una experiencia porque jamás en la vida me había montado en un camión en la parte de adelante y ese día tuve la oportunidad de hacerlo. Vamos, que en esta vida hay que probar todo lo que uno quiera probar, ¿no? Y indiscutiblemente eso fue una experiencia. Y aquí estamos, hemos llegado después de 3 horas de viaje. Miren, estamos todos aquí en la caravana de Desi, esperando a que acomoden todos los camiones, para entonces poder entrar al cuarto de nosotros. Luego les muestro cómo llegaron las cosas. Mis amores, miren el espejo que es sucio, no se fijen en eso, tenemos que limpiarlo. Acabamos de llegar hace un rato ya. Fuimos a comer, miren aquí la bolsa de Burger King. Ahí también está, ven. Mi amiga Sorieli me hizo el favor de acomodarme rapidito esto aquí porque yo me quedé en una reunión con mi socia de Estados Unidos que se acabó de inscribir conmigo en el negocio y entonces estaba en una reunión, vale, y mi amiga Soreli ya acomodó estas cositas. Ahora voy a acomodar todo lo después, todo lo demás, vale,
quitar los escortes de la taquilla, del closet, no sé cómo le dicen ustedes. Entonces ahora lo que procede es organizar todo esto aquí que ustedes ya vieron, como la cama. Gracias a Dios hoy no ocurrió ningún accidente, no se rompió nada, porque luego les voy a dejar por aquí unas imágenes de uno de los viajes que dimos, que el refrigerador se había caído hacia adelante, se nos rompieron cosas. Eso es lo último que les voy a dejar por aquí. De todas formas, ya este capítulo también lo voy a cerrar acá, porque ahora tenemos que esperar que pongan la corriente, organizar todo. Ya no se los voy a poder bloquear por aquí porque se me acabó la batería, tengo muy poquitito y tengo el cargador portátil ahí esperando para conectarlo y tan siquiera subsistir con la carga del celular hasta que pongan la corriente. Pedirles que, bueno, si ya llegaste hasta aquí, que por favor te suscribas, que me des like, compartas este contenido con todas esas personitas que les gusta el circo, lo que es la vida del circo y no tenían conocimiento de esto, y que me dejes un comentario de qué es lo que más te sorprende de este capítulo, lo que más te gusta. Y pues nada, que ahora los dejo con las imágenes del desastroso día. Pero recuerden que solo se vive una vez, pero si se vive bien, con solo una vez será suficiente. Las consecuencias del movimiento del viaje. Esto pasa cuando nos mudamos. No siempre, pero en algunos momentos sí.